Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la conexión y espero que les sirvan los ejercicios que hicimos recién, ya que como les decía, sirven para de alguna manera relajarse, desconectarse, distraerse igual, ya, y también cuando uno está muy tenso, ya. Y como les decía, lo más recomendable cada 2 horas cuando uno pasa mucho tiempo frente al computador, ¿ya? Eso se llaman pausas activas. Bien, vamos a la clase de hoy, ¿ya? Nosotros la vez anterior, ¿cierto? Estábamos revisando lo que era la crónica literaria. ¿Se acuerdan un poco de lo que vimos? De qué era la crónica literaria? ¿Alguna de sus características? ¿Se acuerdan? ¿Quién me podría decir de qué trataba una crónica literaria? ¿Se acuerdan o no de qué trataban? Contaban Era, hechos históricos. Ya, hechos históricos, ¿qué más? Súper bien. eran como noticias, pero que las hacían una obra literaria, o sea, que tenía ficción. Exacto, ¿cierto? Ambas respuestas están súper bien, muchas gracias. Justamente la crónica se basa en hechos que sucedieron, la crónica literaria en hechos se basa por lo general en hechos que uno puede comprobar que sucedieron. Sin embargo, le agrega el componente, el elemento de ficción, ¿ya? Y que eso nos permite ver como una especie de narración. La crónica tiene mucho de narrativa, ¿ya? Y a la vez, ¿cierto? Claro, a la vez la vemos en noticias, ¿cierto? ¿Ya? Pero muy parecida a la crónica periodística. Y como bien decía, cierto Schlossschmidt, tiene que ver un poco con el desarrollo cronológico, ¿ya? Donde los hechos se nos van contando cada detalle de manera cronológica, ¿ya? Es un detalle muy importante dentro de una crónica, ¿ya? Súper bien. Bueno, nuevamente revisar que respecto a la unidad que estábamos revisando es transformemos experiencias reales, por lo tanto era llevar experiencias que nos podían suceder o experiencias que suceden en la realidad y llevarla a la literatura o a la ficción, ¿ya? Y en ese sentido, sobre diversos temas, ya que pueden ser muy variados, pero que sean en relación al mundo y al ser humano, ¿ya? Y al mismo tiempo, el propósito particular de estas clases era que ustedes fueran capaces de transformar un texto no literario como una noticia, como un artículo, como una crónica periodística, a una crónica literaria, ¿ya? Ese era como el principal objetivo, ¿ya? Muy bien. Em, para la clase de hoy les traje 2 ejemplos que tenían que ver con Crónica de una muerte anunciada, ¿ya? De García Márquez. También hoy día, si se fijaron, les compartí un blog donde hay más de 600 publicaciones de crónicas periodísticas, ¿ya? Porque la idea era, después, acuérdense, la próxima semana, la idea era que ustedes crearan una crónica literaria, que transformaran una crónica periodística y la llevaran a una crónica literaria o una noticia, ¿ya? Y para eso le compartí esa página hoy. Sin embargo, por lo que les comentaba adelante, lo más probable es que no podamos seguir con la asignatura, al menos que ustedes lo soliciten, ya ahí, bueno, ojalá, ¿ya? Pero eso ya no depende de mí. Ya, de todas maneras, les compartí el blog para que puedan leer algunas crónicas, que algunas estaban bien interesantes, les voy a compartir una después. Y también, porque habíamos comentado Crónica de una muerte anunciada de García Márquez, ya, esa novela que es bien interesante igual, que podrían leerla, ¿ya? Claro, bueno, y hay un artículo y una noticia que hablaban en relación a algunos temas de esta crónica y que resultaba de alguna manera era como el lado de lo que de verdad pasó, lo real, ¿ya? Vamos entonces a la noticia. Dice, muere hombre que inspiró a Gabriel García Márquez en Crónica de una muerte anunciada. El hombre cuyo frustrado matrimonio inspiró a Gabriel García Márquez para escribir Crónica de una muerte anunciada, murió este jueves en la ciudad colombiana de Barranquilla a los 95 años, informaron hoy, 7 de abril de 2017, sus allegados. ¿Ya? Los que no han leído esta novela, ya en general trata, ¿cierto? Empieza con este matrimonio frustrado, donde en realidad sí se casaron efectivamente, pero la noche de bodas, ¿cierto? Donde se supone que la mujer tenía, bueno, sobre todo para la época, que una época muy conservadora y todo lo demás, muy machista también, la mujer tenía que haber llegado virgen al matrimonio, ¿ya? Y en este caso, el hombre con el cual se casó la mujer se dio cuenta que esta mujer no era virgen, inclusive el hombre estaba borracho, pero aún así se dio cuenta que la mujer no era virgen y la devolvió a su familia, la deshonró y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, así parte un poco esta historia. ¿Ya? Miguel Reyes, que había demandado el Premio Nobel de Literatura, Miguel Reyes es el hombre, ¿cierto?
a devolver a esta mujer, bueno, el hombre de la vida real, ¿cierto? Que el escritor compartiera las ganancias por derechos de autor, o sea, porque se había ficcionado algo que le había sucedido a él. Por eso Miguel Reyes quería que recibiera de alguna manera mucho de las ganancias de García Márquez. ¿Ya? Ahí vamos a ver qué pasó con ese juicio. ¿Ya? Entonces este hombre falleció por problemas cardíacos según su hija Inés Reyes. García Márquez se basó en la historia de Reyes para crear su personaje de Bayardo San Román en Crónica de una muerte anunciada. ¿Ya? Claro, el nombre, ¿cierto?, de este protagonista en la novela, como bien sale acá, era Bayardo San Román, ¿ya? Pero en la vida real era Miguel Reyes, ¿ya? Pero de todas maneras todo el pueblo, ¿cierto?, de Barranquilla, todo el pueblo, bueno, de todo el pueblo donde ocurría más bien donde ocurrió esta situación, sabía de quién se trataba en realidad, ¿ya? Ahí después vamos a comentar eso igual. ¿Ya? Reyes se casó el 20 de enero de 1951 con Margarita Chica en el municipio de Sucre. Ahí surge realmente esta historia, en el norte de Colombia. Pero pocas horas después de las nupcias devolvió la mujer a sus padres con el argumento de que no era virgen. La mujer le confesó a su madre que había mantenido relaciones sexuales con un vecino, quien fue asesinado con arma blanca por sus hermanos, que de esta forma buscaron limpiar el honor de la familia. ¿Ya? Ese detalle García Márquez lo toma también y aparece en el libro Crónica de una muerte anunciada, porque justamente a este hombre que asesinan en la vida real es al hombre a quien asesinan también en la novela. ¿Ya? Con otras características y todo lo demás, obviamente, pero se refería como a la misma situación, ya que era esta venganza de los hermanos de la mujer que se vengaron por haber deshonrado a su hermana, ¿ya? Y García Márquez se interesó en esa historia y en 1981 escribió Crónica de una muerte anunciada, en la que cambió los nombres de los personajes, inventó algunos hechos y hasta incluyó a miembros de su familia en la trama. Bueno, en realidad García Márquez siempre incluía miembros de su familia o incluía miembros de su familia en su historia, en sus cuentos, sus novelas. ¿Ya? Reyes acudió a los tribunales en 1994 para exigir a García Márquez que compartiera las ganancias por la venta del libro por tratarse del verdadero Bayardo San Román, pero en 2010 un juzgado falló a favor del escritor. Ya, o sea, finalmente este señor, el señor Reyes, no recibió ninguna de las ganancias, ya, y vamos a ver por qué. ¿Ya? El Tribunal Superior de Barranquilla volvió a favorecer a García Márquez en 2011 a raíz de una apelación de Reyes. Cientos de obras literarias, esto es lo que dice el tribunal, artísticas y cinematográficas han tenido como historia central hechos de la vida real, siendo adaptados a la perspectiva de su creador, sin que esto sea óbice, obstáculo, ¿ya?, para reclamar derechos económicos sobre las mismas, señaló entonces el Tribunal Superior de Barranquilla. O sea, ahí después eso puede quedar para nuestra discusión, ¿cierto? De cuán efectivo es eso, ¿cierto? Porque en realidad dentro de la libertad de creación de un autor, sabemos que muchos se pueden basar en hechos reales, pero eso no quita que después uno los ficcionalice, lo lleve a la literatura, les cambie algunas cosas, ¿ya? Y no por eso tiene que andar cobrando derechos de autor porque lo escribió él y simplemente lo que hizo fue transformar la historia y llevarla a la literatura, ¿ya? García Márquez, quien ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982 y falleció en 2014, dijo en ese entonces, en su defensa, que habitantes de Sucre le contaron la historia porque estaba en la memoria colectiva del pueblo. ¿Ya? Claro, eso es bien interesante porque en realidad es un buen argumento porque mucha gente de ese pueblo conocía, cierto, esta historia. En realidad, si bien él estuvo o no estuvo presente ahí, pero de alguna manera él sabía de eso y la llevó a la literatura y es válido igual, ¿cierto? Bien, eso era la noticia. Había un artículo, ya que no sé si lo vamos a alcanzar a ver completo, pero vamos a ver una parte de este artículo, que también complementa un poco lo mismo. Dice, la verdadera historia de Crónica de una muerte anunciada. Falleció recientemente en Barranquilla, Colombia, a sus 95 años de edad. Fíjense acá, sí, que, por ejemplo, la anterior era una noticia, si se fijaron, era más bien expositiva, contaba los hechos, ¿ya? En cambio, un artículo se dedica a ir más a los detalles también, es mucho más detallado. Aquí no está el artículo completo, pero lo vamos a revisar igual. Dice, falleció recientemente en Barranquilla, entonces, Colombia, a sus 95 años de edad, Miguel Reyes Palencia, en quien se inspiró Gabriel García Márquez para crear el personaje de Bayardo San Román, en su novela Crónica de una muerte anunciada. En la narración, considerada como obra maestra, la cual fluctúa entre el periodismo y la ficción. Cierto Bayardo San Román devolvió a sus padres en la noche de bodas a su esposa Ángela Vicario al descubrir que no era virgen.
¿cierto? Eso dentro del contexto de la novela, pero sabemos que también pasó en la vida real. Luego de ser múltiples veces maltratada y amenazada, ¿ya? Y aquí esto también lo podemos cuestionar, ¿cierto? Pero tenemos que entenderlo dentro del contexto de la época, o sea, estábamos en el siglo pasado, ya muy temprano en el siglo pasado, ¿ya? Entonces todavía la sociedad era muy conservadora, se veía a la mujer más bien como se veía un poco antes, ¿cierto? Piensen en la época de su abuelo, de su abuela, donde la mujer tenía que siempre serle fiel al hombre, siempre estar dispuesta para el hombre, estar en la casa, llegar virgen al matrimonio y todos esos prejuicios que habían en relación a la mujer en esos años. Entonces, por eso esta situación era tan controversial, ¿ya? Bien, entonces, luego de ser múltiples veces maltratada y amenazada, Ángela Vicario confesó que el autor de su deshonra había sido Santiago Nazar, un joven de 21 años, de origen árabe, alegre y cordial, que administraba una finca que su padre le dejó como herencia. Al escuchar su confesión, los hermanos gemelos de Ángela, Pedro y Pablo Vicario, todo esto dentro de la novela, tomaron la iniciativa de matar a Santiago Nazar como forma de resarcir el deshonor del que la familia había sido víctima. ¿Ya? Después viene, es más extenso, pero lo vamos a dejar hasta ahí, ¿ya? Bien, preguntas para ustedes. A ver, ¿qué ideas les sugieren la lectura de esta noticia, de este artículo, en relación a cómo puede ser llevada hechos de la vida real, ya a la ficción? ¿Qué cosas creen que tomó, qué elemento habrá tomado García Márquez de acá? ¿Cómo hacen esta relación entre esta realidad y esta ficción? ¿Les parece que es válido hacerlo? ¿Están de acuerdo? ¿Creen o piensan, por ejemplo, acá, respecto a esta otra pregunta, ¿qué piensas acerca del juicio al que fue sometido la obra de Gabriel García Márquez? ¿Cuál es tu postura al respecto? ¿Creen que ese juicio era válido? ¿Deberían haber fallado a favor de la persona que estaba reclamando? ¿O consideran válido que se haya fallado a favor de García Márquez? ¿Qué piensan sobre esas preguntas? Yo encuentro interesante que hechos de la vida real los transformen a obras literarias. Ujú, O sea, es entretenido, al menos porque es como, o sea, a mí me gusta escribir y muchas veces uno se guía de cosas de la realidad, pero por ejemplo, esas son cosas súper simples como el lugar o algunas personas y uno transforma todo. Es como que claro. no puedes tomar ese punto de vista de no, es que estás copiando la realidad todo y no porque es como una simple guía y uno le va poniendo más Ujú. cosas. Yo concuerdo igual. ¿Alguien piensa distinto o piensa más o menos lo mismo? Pero, por ejemplo, pongámonos en el lugar de este señor Reyes. ¿Qué pensarían ustedes si alguien hace un cuento de una situación o una novela, crear una novela en relación a algo que le sucedió a ustedes? ¿Qué otro escritor no sé, tomar una situación que a ustedes no les gustó? Porque en este caso es una situación que igual ponía como un poco en deshonra a este señor, porque se expuso públicamente a nivel mundial prácticamente, porque la gente igual sabía, bueno, no toda la gente sabía, pero al menos la gente del pueblo sabía que se trataba de ese hombre. Entonces igual era como un poco estar constantemente criticando la honra de este señor. ¿Qué piensan sobre eso? Esto de que, por ejemplo, que a uno mismo fueran capaces de llevarlo a la literatura. ¿Qué pensarían sobre eso? ¿Harían lo Hay que mismo que este tener señor? cuidado igual, o sea, hay que tener cuidado como lo escribes porque no podéis ser tan directo igual a veces porque igual ataca la integridad de alguna persona. Claro. Bueno, yo escribo desde muy, no sé si chico, bueno, sí, cuando era chico igual escribía, pero cuando era más adolescente, a los 15, 17 años, recuerdo que muchas de mis historias, pero no eran historias así como las de García Márquez, pero eran historias más simples, obviamente, pero eran, me acuerdo que tomaba como nombres de mis amigos y los llevaba a la literatura. Por ejemplo, hubo un tiempo cuando tenía como 14, 15 años, que escribí una novela breve así, como muy parecida a las novelas de Julio Verne. Entonces, todavía la tengo por ahí. Entonces, los protagonistas de la historia eran mis amigos de esa época, de esa edad. Entonces, era bien entretenido y de hecho después se la mostré a alguno, igual les gustaba porque era como una novela como donde aparecían piratas, había una búsqueda del tesoro, tenían que organizarse y un montón de cosas. Entonces era bien entretenido igual, pero era porque eran de esos temas, así que era como más de fantasía, de
aventura. Entonces igual, no sé, o sea, pero a lo que voy que uno, bueno, sobre todo cuando uno es más, cuando está empezando quizá, lo puede hacer, po. O sea, lo hace más comúnmente, porque es como lo que más tiene a su alcance, ¿ya? Pero por ejemplo, después con el tiempo yo he seguido escribiendo y... Y claro, quizá a veces me baso, o sea, de hecho, casi siempre uno se basa en realidad en algo real, ¿ya? Solamente que tú después lo ficcionaliza, le agrega otros detalles, les cambia los nombres, le agrega, les pone otro sentimiento, les cambia la personalidad, no sé, son tantas las cosas que uno puede crear, pero es igual, es lo entretenido, o sea, porque de alguna manera de algo, de algún lado tiene que nacer la inspiración, y qué mejor que la realidad que te puede inspirar, o sea, yo, no sé, a veces voy caminando en un lugar y digo, oh, esto es como para un poema, oh, esto parece, podría llevarlo un cuento. Entonces a veces son tantas las cosas que uno tiene que estar como atento solamente. Yo hubo un tiempo que yo tenía como siempre un cuaderno de nota a mano, entonces a veces me pasaba, hubo un tiempo que ustedes lo van a encontrar exagerado, pero casi como cada una cuadra se me ocurría una idea que decía yo, oh, esto lo puedo escribir. Pero después con el tiempo, con el celular era más rápido porque me escribía mensajes así como para tenerlos como en notas, entonces era más rápido porque me sacaba el celular y escribía nomás. Pero, pero bien, yo creo que igual la realidad se da para muchas cosas y es bien interesante igual. Ujú. Bien, otra pregunta. ¿Qué elementos elegiría para mi propia elección de una noticia o crónica en la cual basar mi crónica literaria a partir de lo leído? Eso guarda relación con el trabajo que tenían que hacer, ¿cierto? De esta elección de una crónica o una noticia, ¿ya? Y en ese sentido, ¿qué elementos, por ejemplo, creen que serían interesantes de esa crónica? Porque no vamos a tomar toda la crónica o toda la noticia para llevar a la literatura, sino que tenemos que ser capaces de seleccionar algunos elementos llamativos, interesantes. ¿Qué elementos creen que son interesantes de una crónica o de una noticia, o que sí deberían estar sí o sí dentro de una crónica literaria? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que personalmente, Ujú, para mí me llama la atención ese tipo de cosas que descubren verdades como que hacen, ¿cómo se podría decir? ujú. Cuando hablan como cosas tipo de corrupción o no sé, o son cosas de interés público o son cosas que realmente tienen como un impacto social grande, Ujú. eso personalmente me llama la atención mucho. Ya, está bien, ¿cierto? O sea, porque uno en realidad puede ir tomando, bueno, en realidad de la realidad uno, o sea, sonó redundante, pero uno puede tomar cualquier elemento que quisiera, ¿cierto? Siempre y cuando de alguna manera te sirva y sea interesante, porque tienes que pensar cuál es la razón de por qué estamos escribiendo. ¿Estoy escribiendo solamente para mí, solamente para leerlo yo? ¿O quiero que eso que escribo también ojalá lo puedan leer otras personas? ¿Ya? Y si es que pensamos, y prácticamente de alguna manera siempre la literatura está pensada para ser leída también por otros, ¿ya? Eso implica que lo que escribimos también tiene que ser interesante para otras personas. Entonces, tenemos que ver qué detalles le van a llamar la atención, qué temas podrían gustarle a cierto tipo de persona, ¿ya? ¿Por qué, por ejemplo, podría ser interesante hablar de corrupción? ¿Ya? O sea, o refleja la realidad, hay muchas personas que verían reflejada su realidad o lo que pasa día a día lo verían reflejado ahí, o de temas sociales, por ejemplo, como bien decía Fernanda también, al momento de plantear esos temas, ¿eso está sucediendo en algún lugar del país, en algún lugar del mundo? ¿Eso irá a seguir pasando? Muchas veces ha pasado que, por ejemplo, estas novelas que hablaban sobre pandemia, como La peste de Camus, también el ensayo sobre la ceguera, entre otras cosas, todas esas situaciones uno piensa, se pregunta a veces cuando la realidad está superando la ficción, ¿verdad? Eh, o sea que de alguna manera eso estuvo en algunas novelas o algo muy similar, es increíble que después eso de alguna manera también está sucediendo en nuestra realidad. Entonces eso también es interesante. O el mismo Julio Verne que lo nombraba delante, que muchos de los inventos, y también surgen muchas ideas y cuestionamientos sobre si Julio Verne había viajado en el tiempo o tenía algún don o algo sucedió que pudo adelantarse de alguna manera al tiempo y de mucho de su adelanto científico, por ejemplo el tema del submarino, que él lo haya ficcionalizado antes de que eso siquiera se pensara en crear efectivamente.
realmente llama mucho la atención. ¿O será también que las personas después se basaron, quizá algún científico en esta novela de Julio Verne, y tomaron la idea y la hicieron realidad también? Son tantas las cosas que uno podría entrar a cuestionar allí, ¿ya? Pero muy bien, ¿ya? Em, a ver, acá les voy a terminar de leer el artículo que estaba comentándole. Ya es un poco extenso, así que solamente voy a leer algunas partes. Ya aprovecho de decirles que anoten sí, eso, que anoten su nombre en el chat para la asistencia. Ya, muy bien. Ya, vuelvo entonces al artículo. Ya, denme un segundo, dejen ver un detalle. Hoy en todas las páginas siempre hay tanto anuncio, como que la publicidad está en todos lados. Bien, ya voy a saltarme esta parte que son como los pormenores. Bueno, después igual les compartí esta página, así que ustedes si quieren después ver los detalles pueden hacerlo. Ya dice realidad y ficción. Según cuenta Miguel Reyes Palencia, el futuro Nobel de Literatura, conocía de primera mano esos hechos, o sea, toda esta historia, ¿verdad?, de lo que realmente ocurrió respecto a esta mujer, este hombre de apellido Reyes, ¿ya? García Márquez, que llegó a Sucre desde Aracataca, ¿cierto? Desde la ciudad natal de García Márquez, siendo aún niño, estuvo presente en la noche de celebración de la boda, como todo el mundo se enteró de lo acontecido después. Incluso se sabe que llegó a decir que de ese episodio saldría una magnífica novela. Ya eso ahí no sé si será tan creíble o no, o sea, no sé si habrán habido testigos, porque en realidad la gente a veces dice lo que se le ocurre, ya, sobre todo aquí cuando era un juicio millonario, ya, y de hecho la escribió inmediatamente, según lo que dice este señor, ya, pero no fue sino 30 años después, en 1981, que la publicó. Bueno, y después dan la explicación de por qué hizo eso. Su madre, doña Luisa Santiago Márquez Iguarán, le había rogado de manera enfática que no la diera a publicidad mientras Ermelinda Salas, madre de la novia Margarita Chica, estuviese viva. O sea, claramente porque ya la familia había sido deshonrada y no quería que se siguiera hablando de su familia. Varios años antes de haber publicado su libro, La Verdad, 50 años más tarde, Miguel Reyes Palencia, en 1994, interpuso una demanda en contra del autor de Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez, y de su hermano Eligio García Márquez, quien había publicado el texto, La tercera muerte de Santiago Nazar, en el que identifica a los personajes de la vida real. Al momento de incoar su demanda, don Miguel alegó que ambas publicaciones de los hermanos García Márquez le habían proporcionado un perjuicio moral, ¿cierto? Un daño moral. Esto es lo que hablamos delante, o sea, igual hay que tener cuidado con lo que uno escribe, sobre todo si se basa en hechos reales, ¿ya? Ya que su divulgación alteró su diario vivir hasta hacerle perder su propia identidad. Veamos por qué. Ya casi nadie le llamaba por su verdadero nombre de Miguel Reyes Palencia, había sido reemplazado por el personaje de ficción que había sido creado a partir de su propio infortunio, Bayardo San Román. Imagínense lo que debe ser eso, o sea, imagínense que alguien escriba una historia de ustedes o de nosotros, ya, y que nos cambie los nombres, qué sé yo, y la gente después te identifica con ese personaje, y después la gente que no te conoce, pues, entonces después te ve y dice, ah, mira, ese es tal persona, pero te llama por el nombre de la novela que escriben sobre ti, y no por tu verdadero nombre. Sería como extraño, ¿cierto? Es como, pero puede pasar. De hecho pasó, según lo que cuentan acá, ¿ya? Lo que don Miguel solicitaba como reparación moral por los daños causados a su imagen y reputación no era poca cosa. Era el 50% de las utilidades literarias y cinematográficas de las que Gabriel García Márquez y su hermano Eligio se hubieran beneficiado por la publicación de sus respectivas obras referidas a su experiencia de la vida real. O sea, de hecho era multimillonario eso, porque realmente García Márquez ha vendido sus novelas en más de 300 países, si no me equivoco, ¿cierto? Lo vendió en muchos países del mundo y con muchos millones de personas, entonces, claro, porque claramente los noveles son casi de alguna manera difundidos prácticamente por todo el planeta, ¿ya?
17 años más tarde, el 2011, el tribunal, bueno, esto ya coincide con la noticia que revisamos, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla emitió una sentencia rechazando en apelación la demanda de Reyes Palencia, sobre el fundamento de que los derechos del autor no recaen sobre los hechos de la vida real, sino sobre creaciones del espíritu en cualquier campo, carencia de titularidad del derecho de autor por parte del demandante, hecho real de público conocimiento, carencia de nexo causal entre el perjuicio alegado y la obra literaria. O sea, en resumidas cuentas, que aunque se haya basado en un hecho real, ¿cierto? La creación realmente literaria le pertenece a quien la creó, ¿ya? Y no así, ¿cierto? A quien la haya vivido realmente, porque en realidad fue ficcionalizada, porque es una creación del espíritu, por así decirlo, en términos legales, ¿ya? A Miguel Reyes Palencia le causó gran pesar la muerte de Cayetano Gentil, pues habían sido buenos amigos. De Gabriel García Márquez dice que era como un miembro de la familia de la novia. Vivió en esa casa unos 6 meses cuando su padre tuvo problemas económicos. En la novela, Ángela Vicario le estuvo escribiendo cartas a Bayardo San Román durante años, sin respuesta alguna. Un día, sin embargo, en forma inesperada, se le apareció. Cargaba 2 maletas, en una estaba su ropa, en la otra las 2000 cartas que nunca había abierto. Llegó para quedarse y entonces pudo fraguarse lo que no pudo realizarse la noche de las desventuras. Eso es como del ámbito literario, ¿cierto? Ahí si leen la novela se van a dar cuenta que eso aparece ahí, ¿ya? En la vida real, Miguel Reyes Palencia volvió a reencontrarse con Margarita Chica Salas, aunque sin casarse, vivieron como marido y mujer. O sea, al final se casaron igual. O sea, perdón, no se casaron, al final convivieron igual, hicieron su vida como de pareja y todo lo demás. O sea, imagínense, todo lo que pasó, todo lo que sucedió y lo que se le dio a conocer a la gente y haber estado en boca de todo, y después volvieron a estar juntos. Pero bueno, así son las parejas a veces, hasta que se les extinguió el afecto, ¿ya? Con el cabello color de nieve y la piel surcada por los años, sin haber revelado jamás la auténtica historia de su vida, Margarita, a los 78 años de edad, se despidió de este mundo, ¿cierto? A los 78 años falleció. Nunca se encontraron pruebas fehacientes de que en la vida real Cayetano Gentil había sido el verdadero causante de su desdicha. Ya Cayetano supuestamente había sido el hombre que de alguna manera estuvo por primera vez, ¿cierto?, con esta mujer. ¿Ya? Tampoco contra Santiago Nazar en el mundo de la ficción. ¿Ya? Bien, ¿algo que comentar frente a estas noticias, este artículo? ¿Algo que agregar en relación a lo que hemos dicho? ¿No? Bien, para ir ya cerrando, ya quiero comentarles lo siguiente. Denme un segundo. Creo que, bueno, la idea de esto era más bien para que hicieran el trabajo, pero como vamos a tener que hacer esta pausa de las clases, quizás por cuánto tiempo, ya, pero de todas maneras para que lo tengan presente. ¿Qué es lo que deben considerar para escoger una buena crónica periodística o un buen artículo o una buena noticia que les permita basarse en ella, ¿cierto? Para llevarla a una crónica literaria. Por ejemplo, uno de los criterios, de hecho esta era como la pauta de evaluación, ¿ya? Era el hecho noticioso. O sea, que ustedes hubiesen seleccionado un hecho noticioso interesante, que fuese llamativo, ¿ya? Que ojalá abarcara varios temas, porque de alguna manera, o más que varios temas, varios elementos de la misma situación, porque así les permite tener una amplitud mayor, una mirada más amplia, ¿cierto?, de los hechos, ¿ya? Y ojalá puedan responder frente a ese hecho, por ejemplo, a las 5W, que eso es en inglés, pero al qué, cuándo, dónde, cómo y al por qué, ¿cierto? Derecho noticioso. O sea, lo mismo que aparece siempre en una noticia, o sea, los datos concretos ya de cómo ocurrieron los hechos. Respecto a la estructura de la narración, ¿ya? Eso siempre queda a libertad de la persona que escribe, en este caso ustedes, ¿cierto? Su propia libertad de cómo quieren hacer su crónica literaria. Pueden partir desde una escena final, pueden partir desde, por ejemplo, como habíamos dicho, in media res, desde la mitad de la historia, o sea, desde el principio de la historia, o sea, eso queda a criterio de ustedes, ¿ya? En el caso de García Márquez, él decidió partir por el final de la historia, o sea, partió in extrema res, ¿cierto? En ese caso particular, el día que iban a matar a Santiago Nazar, y de ahí, desde ahí hacia atrás, desde el final, empieza a reconstruir la historia con flashback, con raconto y todo lo demás.
¿Ya? Respecto a la veracidad, es que realmente, y eso se comprobaba realmente comparando la noticia o la crónica periodística real con la que ustedes deberían crear, ¿cierto? Ahí se supone que tienen que haber sí o sí datos reales que aparezcan en esta crónica, perdón, en esta crónica literaria, ¿ya? Y ahí se pueden complementar con otras investigaciones, con otros datos, con artículos. Por ejemplo, acá vimos que habían artículos y noticias sobre el mismo tema. Bueno, lo mismo pueden hacer ustedes, ¿ya? Pero siempre sin perder el foco de igual que incluir algún elemento que de verdad sucedieron, ya por ejemplo el nombre de algún lugar, el nombre de algún personaje, o al menos la situación sea similar, ¿ya? Y seleccionando siempre aquello que les parezca más importante para darle un giro interesante a su narración, ¿ya? También tienen que tener claro, uno como narrador tiene que tener un enfoque claro de lo que está escribiendo, ¿ya? Por ejemplo, saber qué personajes hay en esa historia, qué personajes van a incluir y por qué, qué rol van a cumplir esos personajes, si ustedes van a tomar el rol de un narrador omnisciente, de un narrador protagonista, de un narrador testigo. Generalmente para una crónica fluctúa entre un narrador testigo y un narrador omnisciente. Son como los dos tipos de narrador que más aparecen en las crónicas literarias, ¿ya? Claro, y por eso depende mucho y es importante tener claro qué es lo que yo quiero lograr con mi crónica, decir cuál es el objetivo de que yo escriba esa crónica, ¿ya? El posicionamiento también es otro de los criterios, ¿ya? Eso se refiere con lo que les decía recién, que si uno decide narrarlo como narrador omnisciente o testigo, que realmente uno confirme efectivamente que está siendo testigo o omnisciente, o sea, que no haya marcas textuales donde uno puede decir, ah, no, parece un narrador protagonista. No, porque si se presta para ambigüedades, significa que hay errores en este posicionamiento como narrador, ¿ya? Respecto a las opiniones, como por lo general, si es un narrador omnisciente, el narrador omnisciente sí emite juicios de valor sobre los hechos, no así necesariamente un testigo. Un testigo igual lo puede hacer, pero siempre desde su propia perspectiva, nunca sabiendo más que el personaje protagonista, ¿ya? Y los recursos, bueno, ahí ya depende de la creación, si incluyen recursos metafóricos, algunas figuras literarias, darle un lenguaje más llamativo a la narración, el vocabulario, una narración más dinámica, el uso de algunos pronombres, el uso de los adjetivos, de las comparaciones, o sea, ahí va la descripción de los personajes, psicológicas, ¿cierto? De todo tipo, física, en fin. Todos esos detalles son recursos, ¿cierto? Del lenguaje, que eso ya queda en la libertad de cada uno. Y el orden de los acontecimientos, que eso era, como bien decíamos al principio, como es una crónica, tiene que seguir ese orden cronológico, ¿ya? Que constantemente haga referencia a marcas temporales, a lo que ocurrió primero, lo que ocurrió después, lo que ocurrió al final, la época, la fecha en la que ocurrieron los hechos, el día, la hora, etcétera, etcétera. Ya todas esas marcas temporales son importantes para establecer esta cronología. Y el estilo finalmente depende de cada uno, pero por lo general tiene que ser claro, sencillo, breve, ya sin sobrecargar tanto el texto, porque tiene que generar esa lectura rápida o esa lectura más como fluida, ¿ya? eh, y ser dinámica, ¿ya? Eso era como lo principal, ¿ya? Y la tarea, bueno, la tarea que yo les había dado era escoger una crónica, cierto, periodística o noticia o artículo y llevarla después, escogerla y verla si estaba como para una crónica literaria, ¿ya? Y le había hecho algunas preguntas, por ejemplo, como si la noticia provocaba impacto, si es compleja o posee muchas aristas, si es posible encontrar otra información adicional o resultaba llamativa, ¿ya? Eso era respecto a la tarea. No sé si, bueno, lamento mucho que no podamos hacer efectivamente esta actividad, ya, porque tenía muchas ganas de que la hiciéramos, pero no sé si alguna quisiera compartir o contar un poco qué crónica había elegido. ¿Alguien quisiera compartir un poco qué crónica eligió o Yo contarnos? Yo, encontré una, yo encontré una que era de una señora Ujú, que, que pasó como en la película Up, que ella le ofrecieron mucho dinero para vender su casa. Le ofrecieron ujú. hasta cambiarla, trasladarla a más lugares. Y ella no se negó y construyeron un puente gigante de cuatro, o sea, vías de auto. Ya, Y su casa está ahí, en medio, sola. ya, wow, interesante, hasta entretenido. Me gustó, pucha, me gustaría ver eso relatado en una crónica literaria. Qué bien. Fernanda igual iba a comentar la suya, ¿o no?
Sí, me gustaría ver eso, o sea, imagínate, Yo, claro, ¿sí? ¿Fernanda? yo escogí una como que más, ¿cómo se podría decir? Que tiene como un impacto social más grande, es sobre como las mentiras que se crearon sobre el caso Catrillanca, Mm. todo lo que Carabineros inventó, las falsas pruebas, todo el proceso sobre eso. O Y eso, el sitio que lo escogí, ujú. CIPER creo que se llama, que es Centro de Investigación Periodística, que es como lo mismo que un diario, pero digital. Entonces igual tiene Mm, como varias aristas sobre súper. ese caso porque tiene hartos puntos de vista, pues. Claro, eso es interesante. Gracias, Fernanda, y gracias, Catarina. Sí, están bien interesantes las dos crónicas, ¿cierto? Los dos hechos como noticiosos, porque, por ejemplo, del caso Catrilanca fue bien, de alguna manera, bien difundido, fue bien mediático, ¿cierto? O sea, salieron prácticamente en todos los medios. Una semana se desmentía algo. La otra semana aparecían pruebas de otra cosa, o sea, fue bien interesante ver igual lo que pasaba ahí, o sea, de hecho fue como que quedaron al descubierto muchas situaciones de corrupción que estaban habiendo en esa zona, en la Araucanía, todo lo que está pasando allá y que hasta el día de hoy pasa, y que uno se pregunta efectivamente qué es lo que está sucediendo ahí, o sea, cuánta corrupción hay ahí, qué es lo que es verdad, qué es lo que es mentira, es bien interesante y sobre todo con hechos que han ocurrido y que son todavía actuales dentro de nuestra realidad. Y lo que comentaba Catalina igual me resultó bien interesante porque me hice esta idea, como ella decía, de la película Up, donde como que me hice esa imagen, entonces igual me resultó interesante. Y eso igual es llamativo porque las personas que han visto la película pueden asociar esta historia, entonces yo creo que ambas crónicas literarias sí serían leídas y eso es lo que deberíamos generar. ¿Ya? Súper bien, me gustaría leer eso, súper, súper. Y yo le iba a mostrar, les compartí una página, ¿ya? Donde hay más de 600 crónicas periodísticas y algunas de hecho son bastante literarias, ¿ya? Que yo se las quería compartir, ¿ya? No lo vamos a leer completa, ¿ya? Pero sí un poco para que se hagan una idea, ¿ya? Se la compartí hoy día, ya se llama crónicasperiodísticas.wordpress.com, ¿ya? Les voy a compartir una, y con esto yo creo que ya iríamos cerrando la clase de hoy, ya, pero para que la vayamos viendo, y que hay más de 270 autores que han escrito estas crónicas, ya yo tomé uno que me pareció bien llamativo, que se escribió esta crónica el 5 de octubre de 2016. Se supone que estas son crónicas periodísticas, ¿sí? Ya, a pesar que me pareció muy literaria, pero es periodística. Se dice, o se llama, perdón, Una flor para Jorge García Usta, ya el título es bien literario, ¿ya? Dice así, esto claro, eso es bien interesante porque acá los blogs tienen esto de la entrada como palabras clave, Colombia, Jorge García Usta, periodismo, revista Sol, o Solé. Lo conocí una tarde de noviembre de 1985. ¿Se fijan ahí? Ahí está el hecho concreto, la marca temporal, que es muy propio y representativo de una crónica periodística o también literaria. Y me cayó como una patada en el estómago. Él estaba en su escritorio del periódico El Universal, en la vieja sede de la calle San Juan de Dios. Todos hechos son concretos. Esos hechos concretos, acuérdense que son necesarios porque nos dan esta idea de algo verídico, de algo fidedigno, que algo de verdad ocurrió. A mis dulces 22 años, no entendía cómo había gente que podía escribir en medio de aquella atmósfera tan estridente. Un redactor se levantaba de vez en cuando de su silla para bailar porros con una pareja imaginaria. Su escritorio era un caos de papeles, montaña de libros y hasta ropa. Dos periodistas discutían sobre el Happy Lora, otros sobre política. Una redactora de cabello tinturado, como por su enemiga, soltaba una perorata insufrible sobre la reina del concurso nacional de belleza. Al fondo se escuchaba el tableteo lluvioso de las viejas máquinas Remington. Es interesante, de esto a mí me pareció muy literario cómo está narrado, al menos esta crónica, ya, porque uno se crea esta atmósfera, ¿verdad? Como te la está describiendo. La descripción que hagan ustedes tiene que también ser muy llamativa, tiene que ser como bien descriptiva también, ¿ya? Álvaro Anaya, el jefe de redacción, fue quien me lo presentó. De nuevo, un personaje que de nuevo le da veracidad a la historia. El tipo ni siquiera levantó la cabeza, y este tipo se refiere específicamente al personaje del cual está haciendo esta crónica.
No me concedió la menor importancia. Sin dejar de mirar su cuartilla, extendió la mano derecha con desgano, pero no dijo ni mu. Álvaro le informó que me había llevado hasta donde él porque yo quería conocerlo, y se refirió a mí como el nuevo redactor, un muchacho barranquillero. Entonces por fin el hombre habló. «Herda, loco», dijo remedando burlonamente el acento barranquillero. «Espero que tú seas por lo menos de los que usan medias». Aún recuerdo que me quedé paralizado por el asombro, pero si acaso pensaba que aquel había sido su dardo más inamistoso, estaba muy equivocado. A continuación, el tipo se dio la vuelta en su silla y me soltó otra descarga, esta vez mirándome de manera desafiante. ¿El gentilicio de ustedes es barranquilleros o barranquillosos? O sea, ahí estaba siendo muy despectivo, ¿cierto? ¿Ya? Ahí si se fijan ocupa el lenguaje directo, o sea, ocupa el diálogo directo de los personajes, ¿ya? Y además también ocupa un tinte cómico, que también, no porque sea una crónica, no puede haber algo de comicidad o algo cómico, ¿ya? Más allá de su desdén, hubo otros detalles que me llamaron la atención en aquel primer encuentro, por ejemplo, el hecho de que él se mantuviera al margen de las distintas tertulias de los redactores, no leía en voz alta cada párrafo que iba escribiendo, ni preguntaba a los gritos si Venancio se escribe con C o con S, ni gastaba saliva criticando la manera de vestir de la esposa del gobernador. Lo suyo era pegar una palabra detrás de la otra con una disciplina silenciosa. Se notaba a leguas que el oficio era para él un asunto muy serio. Escribía sentado a horcajadas, con las piernas a ambos lados de la silla, como si estuviera domando un potro muy brioso. Ahí, en ese primer encuentro, estaba pintado Jorge García Usta. O sea, toda esta descripción a la que asistimos es para narrar cómo era, ¿cierto?, este personaje en su comportamiento diario, ¿ya? Su sentido del trabajo, su ironía corrosiva, su manera de encontrarse, para que no lo alcanzara cualquier persona, sino solamente aquellas que a él le interesaran. Jamás se entregaba en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera ocasión. Eso lo inhabilitaba para el protocolo, pero lo predisponía para la amistad. Como no estaba en el plan de hacerse el simpático con todo el mundo, resultaba difícil llegar a él. Era especialmente arisco frente a los seres extraños, sobre todo si se le acercaban con maneras empalagosas. Pero una vez entraba en confianza, una vez comprobaba que el intruso, después de todo, no representaba ningún peligro, se quitaba la máscara de la antipatía y abría todas las puertas y ventanas. Entonces era el mejor amigo, el mejor hermano, lo arropaba a uno con afecto, se transformaba en un viejo precoz dispuesto a salvar nuestras almas mundanas con sus consejos. Era paternal incluso con la gente de su misma edad. A pesar de llevarme apenas 3 años, parecía haberse leído todos los libros de este mundo que valían la pena. Como además tenía vocación de pedagogo, cogía mis textos y los descuartizaba con un bolígrafo azul mordisqueado en la punta, y mientras hacía eso, iba expresando en voz alta algunas reflexiones formidables sobre el uso del lenguaje. Me enseñó que la búsqueda de la palabra precisa no es un lujo exótico, como creen algunos reporteros cuadriculados o incultos, sino un deber, y que el buen periodismo puede ser también una fuente de belleza estética. Bueno, si después quieren seguir leyendo, ahí les compartí esa página y pueden buscarlo, ¿ya? Pero eran un poco para que se dieran cuenta de cómo son las crónicas, cómo uno puede abordar distintos temas, cómo puede ser más literario también en su narración, ¿ya? No sé si hay algo más que quisieran comentar del último que leí, algo que quisieran aportar antes de ir cerrando la clase, algo que quisieran agregar, opinar, decir, ¿no? ¿Seguros, seguras? ¿Nada más que decir? ¿No? Bien, entonces voy a